El tabú como sello de poder. No todos los libros que llegan a tus manos quieren ser leídos. Algunos esperan, otros te observan. Yo soy Serac, y esta noche vamos a hablar de algo que muy pocos pueden nombrar sin que su voz tiemble. La unión entre el sexo y la magia. No como entretenimiento, no como escándalo, sino como llave. Una llave que las culturas han intentado esconder bajo capas de tabú, miedo y superstición, porque sabían que, en las manos equivocadas, abre demasiado. El tabú no es solo prohibición, es una marca, un sello de poder. Cuando algo es vetado, cuando se cubre de silencio o vergüenza, no desaparece, se concentra. Y cuanto más se intenta reprimir, más presión acumula detrás de esa puerta invisible. Las antiguas órdenes lo sabían. Por eso, el sexo fue cuidadosamente vigilado por sacerdotes, reyes y hechiceros. No porque les asustara la moral, sino porque entendían que la energía sexual es uno de los pocos impulsos capaces de atravesar todos los planos de la existencia. Es la chispa que puede crear vida y, por lo tanto, alterar destinos. Mira la historia. En templos olvidados de Egipto, el acto sexual formaba parte de ritos de fertilidad que no solo pedían buenas cosechas, sino que buscaban alinear la tierra y el cielo en un mismo pulso. En Grecia, las bacanales y los misterios dionisíacos no eran orgías sin sentido. Eran ceremonias diseñadas para disolver la identidad y abrir grietas en la conciencia. Y en tradiciones más oscuras, el acto se realizaba como invocación, ofreciendo la fuerza vital al pacto que se sellaba. Pero con el tiempo, las estructuras de poder que heredaron este conocimiento decidieron ocultarlo bajo moralismos. La razón era simple. Si el pueblo olvidaba cómo usar esa fuerza, sería más fácil manipularlo. Así, el sexo pasó de ser un altar a ser un pecado, de ser una tecnología sagrada a un arma contra la propia conciencia. Y aquí surge el primer umbral para quien lee este libro. ¿Eres capaz de mirar el sexo sin el filtro que te impusieron? De verlo no como un acto que haces o evitas, sino como una corriente de energía que siempre está ahí, esperando a ser dirigida. En magia, lo prohibido es un mapa invertido. Si sabes leerlo, te indica dónde está la fuente. Pero cuidado, el tabú no solo protege al mundo de ti, también te protege a ti de lo que podrías desatar si cruzas sin preparación. En los próximos minutos, viajaremos al cuerpo como templo, a la transmutación del deseo y a esos segundos de eternidad que algunos llaman clímax, y que en realidad son grietas en el tejido del tiempo. Pero antes, recuerda, un tabú es un sello, y romper un sello siempre tiene consecuencias. El cuerpo como templo y laboratorio. Si el tabú es el sello, el cuerpo es el altar donde se coloca. Cuando los viejos magos decían «conócete a ti mismo», no hablaban de frases motivacionales. Hablaban de cartografiar tu propio templo, de recorrerlo como se recorre un santuario prohibido, donde cada piedra, cada corredor, cada luz que entra, es una llave. Piensa en tu cuerpo, no como carne, sino como arquitectura sagrada. Las manos no son solo herramientas, son portales que transmiten y reciben energía. La respiración no es solo oxígeno, es el ritmo que abre o cierra las puertas del templo. Y en el centro, la columna vertebral, el eje donde sube y desciende la fuerza vital, como un río invisible que conecta la raíz con la corona. Los alquimistas lo entendían. El laboratorio no estaba afuera, en frascos o retortas, sino adentro. El calor del deseo era el fuego alquímico. Los fluidos, las sales y los metales eran las sustancias internas que se transformaban con cada acto de intención.
En el trabajo sexual mágico, cada músculo, cada nervio, cada sensación es un componente de la fórmula. Y como todo laboratorio, requiere limpieza, preparación y precisión. Pero aquí viene la advertencia. Un templo descuidado se convierte en ruina. Un laboratorio sucio crea veneno. Por eso, antes de intentar cualquier operación mágica con la energía sexual, el operador debe aprender a habitar su cuerpo, sentirlo, escucharlo, alinearlo. No se trata de estética física, sino de presencia, de que cada célula sepa que está al servicio de una voluntad superior. En ciertas tradiciones tántricas, se dice que el verdadero trabajo no empieza en el contacto con el otro, sino mucho antes, en la soledad del operador. Horas de respiración consciente, movimientos que despiertan puntos de energía dormidos, visualizaciones que convierten órganos en símbolos vivos, el corazón como cáliz, la pelvis como crisol, la lengua como pluma que escribe en el aire. Cuando ves el cuerpo así, entiendes que el acto sexual es solo la superficie de un ritual más profundo, que lo que el mundo llama placer es apenas una de las reacciones químicas de un proceso mucho más vasto, el de transmutar fuerza bruta en dirección consciente. Y en ese laboratorio, el tiempo se dobla. Lo que para otros dura minutos, para el mago se convierte en un estado prolongado, donde cada segundo es observado, manipulado, dirigido. Un estado donde el cuerpo deja de ser límite y se vuelve vehículo. En el próximo umbral hablaremos de eso, de cómo el deseo, que para muchos es una cadena, puede convertirse en combustible, de cómo la pulsión más primaria puede ser elevada hasta volverse visión. Pero antes de abrir esa puerta, recuerda esto: no heredas un templo perfecto, lo construyes, y el modo en que cuides tu laboratorio será el modo en que opere tu magia. Transmutación del deseo. El deseo, esa corriente que muchos temen y otros persiguen hasta quemarse. En manos de un operador consciente, el deseo no es un amo, es un sirviente. Pero para que obedezca, primero hay que mirarlo sin máscara. El mundo moderno habla del deseo como si fuera un capricho, algo que se enciende, se satisface, se apaga. Pero en magia, el deseo es una materia prima, un metal bruto que debe fundirse, depurarse y moldearse. Si lo consumes tal cual llega, te envenena. Si lo trabajas, te transforma. En ciertas corrientes herméticas, se dice que toda creación mágica nace de un impulso. Puede ser hambre, curiosidad, ambición o pasión. La clave está en no dejar que ese impulso se pierda en la descarga inmediata. La fuerza que sube con el deseo puede dirigirse hacia una meta que no esté al alcance de la carne, sino más allá. Aquí es donde la mayoría fracasa. Confunden satisfacer con consumir. La satisfacción consciente alimenta. La satisfacción mecánica agota. Piensa en un arquero. El deseo es la tensión de la cuerda. Si sueltas antes de apuntar, la flecha no llega a ninguna parte. Si sostienes la tensión demasiado, la cuerda se rompe. La transmutación es el arte de sostener lo suficiente para que la flecha llegue justo donde debe. En el trabajo sexual mágico, esto implica aprender a redirigir la energía. No negarla, no reprimirla, sino reencaminarla. El impulso que normalmente se gastaría en segundos se conduce hacia el corazón, la mente, el tercer ojo. Se convierte en luz, en visión, en claridad de intención. Los antiguos llamaban a esto sublimación. Algunos lo hacían a través de la respiración controlada, otros mediante posturas que evitaban la descarga total, otros más usando visualizaciones complejas que anclaban el deseo en un símbolo, en un sigilo, en un objetivo. Lo importante no es la técnica,
sino el principio. El deseo no se mata, se transforma. Pero cuidado, si no se maneja con precisión, este proceso puede volverse una trampa. El ego puede disfrazar la obsesión como disciplina. El cuerpo puede empezar a buscar solo la retención sin propósito, acumulando tensión sin dirección. Por eso, el mago no trabaja solo la energía, trabaja también su intención. En el próximo tramo, entraremos en una frontera delicada, la diferencia entre la magia erótica y la pornografía energética. Un punto donde el arte del deseo puede caer en corrupción o elevarse hasta la creación más pura. Magia erótica versus pornografía energética. Hay un punto en el que el deseo, en lugar de elevar, empieza a drenar. Un filo tan delgado que muchos no lo ven, hasta que ya han cruzado al lado que devora. La magia erótica es un arte. Cada gesto, cada mirada, cada respiración está imbuida de intención. El operador sabe que lo que mueve no es el cuerpo, sino la corriente invisible que lo atraviesa. Es una danza precisa entre lo físico y lo sutil, donde el placer no es el fin, sino el vehículo para llevar la energía a un lugar específico. La pornografía energética es lo contrario. Ahí, la atención se dispersa, la intención se diluye y el acto se convierte en un consumo vacío. La energía se filtra como agua en un cuenco roto. No hay dirección, no hay altar, solo repetición mecánica. El peligro es que, para el ojo profano, ambas pueden parecer iguales. Un observador que no entiende la diferencia podría mirar un ritual sexual y pensar que ve lo mismo que en una escena trivial. Y sin embargo, en el primero, cada movimiento es un hechizo. En el segundo, cada movimiento es una fuga. El mago que trabaja con la energía sexual debe vigilarse. No basta con saber la teoría. Hay que reconocer cuándo la mente empieza a buscar solo la descarga por la descarga, disfrazándola de trabajo mágico. Esa es la trampa más común. Creer que se está elevando la energía cuando en realidad se la está entregando a una máquina invisible que se alimenta del desperdicio humano. En ciertas órdenes antiguas, se prohibía a los iniciados practicar rituales sexuales sin supervisión durante los primeros años. No porque fueran malos, sino porque la línea entre creación y drenaje es tan fina que cruzarla una vez puede arrastrarte durante años. Recuerda esto. En la magia erótica, tú eres quien dirige la corriente. En la pornografía energética, eres arrastrado por ella. Y la diferencia no está en la imagen, sino en la intención. En el próximo umbral, hablaremos de la pareja como circuito, cómo elegirla, cómo prepararla y cómo unirse de manera que el flujo sea doble y consciente. Porque la unión de dos operadores puede multiplicar el poder o multiplicar el desastre. La pareja como circuito. En la magia sexual, la pareja no es un accesorio, es la mitad del circuito. Si uno de los dos está apagado, la corriente se interrumpe. Si uno de los dos está disperso, la energía se fuga. En el acto común, las personas se encuentran para buscar placer, alivio o afecto. En el acto mágico, dos operadores se encuentran para unir sistemas energéticos. No se trata solo de cuerpos, se trata de campos. Lo que circula no es únicamente sangre, respiración o calor, sino impulsos que suben, bajan y se cruzan como corrientes en un diagrama vivo. Cuando eliges una pareja para trabajar magia sexual, eliges también su historia, sus símbolos internos, sus heridas y sus fuerzas. Cada una de esas cosas será transmitida en el intercambio. Si la otra persona carga con caos no resuelto, ese caos puede entrar en ti. Si la otra persona ha cultivado presencia y voluntad, esa presencia puede amplificar la tuya.
Algunas tradiciones enseñaban que antes de unir los cuerpos, había que alinear las mentes y los ritmos. Horas de respiración compartida, miradas sostenidas, movimientos sincronizados. No para encender el deseo, sino para fundir dos sistemas nerviosos en un solo pulso. Cuando eso ocurre, la energía no rebota, fluye, y al fluir, se multiplica. En cambio, si uno de los dos se dispersa, la corriente se rompe. La energía que debía volver al circuito se escapa, como un relámpago que no encuentra tierra y se pierde en el aire. Ese desperdicio no solo anula el trabajo, a veces lo deja abierto, vulnerable a influencias que no fueron invitadas. Por eso, el mago aprende a reconocer no solo la química física, sino la química energética. Hay personas con las que el contacto es fuego, pero ese fuego quema en vez de iluminar. Otras, en cambio, generan una llama que no consume, sino que sostiene. Cuando el circuito está completo, el acto sexual deja de ser un vaivén físico y se convierte en un movimiento en espiral. La energía sube, se mezcla, regresa, sube otra vez, y cada ciclo es más intenso y más fino. En ese punto, los cuerpos parecen ser solo el reflejo de algo que ocurre en otro plano. En el próximo umbral, entraremos en ese instante donde todo converge, el momento del clímax como grieta temporal, y cómo un mago, en lugar de perderse en él, puede atravesarlo y usarlo como detonante. El momento umbral. Hay un instante, apenas un latido, en el que el tiempo se fractura. Para la mayoría, es el punto más alto del placer. Para el mago, es la grieta, una abertura fugaz en la estructura de la realidad. Ese momento, el clímax, no es solo una descarga física. Es un estado en el que las fronteras del yo se diluyen. El pulso cardíaco, la respiración y la mente se sincronizan en una sola onda. Y esa onda golpea los planos internos con la fuerza de un trueno. Si sabes dónde mirar, ese trueno puede empujar un deseo al núcleo mismo del inconsciente. Si no, la onda se dispersa y lo que podría haber sido creación se convierte en humo. En escuelas tántricas y alquímicas, este momento se preparaba con precisión quirúrgica. La respiración ralentizada, la visualización sostenida, el anclaje en un símbolo. El operador aprendía a reconocer la inminencia del umbral y en lugar de perderse en él, lo atravesaba con intención. Imagina que el instante del clímax es una puerta que se abre durante un segundo. Los profanos entran corriendo y olvidan qué buscaban. El mago, en cambio, entra con un sello en la mano, lo coloca en el centro y deja que la puerta se cierre. Ese sello es un pensamiento, un sigilo, una imagen clara del resultado que desea. Pero el umbral no es indulgente. Si llegas con la mente dispersa, ese estado amplificará tu caos, tanto como tu claridad. Por eso, no basta con querer algo. Hay que ser ese algo antes de cruzar. En ese segundo, no puedes mentirle a la realidad. Se imprimirá lo que realmente eres, no lo que finges. Algunos textos antiguos advierten que abusar de este momento desgasta el cuerpo y nubla la percepción. Otros dicen que quien lo usa con disciplina puede abrir pasajes que no se cierran jamás. Ambos pueden ser ciertos. La diferencia está en la preparación y en la limpieza de la intención. En el próximo tramo, descenderemos a la parte más sombría de este arte, los riesgos del mal uso. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora puede volverse contra ti si lo operas sin control. Riesgos del mal uso. Todo poder pide un precio, y la magia sexual no perdona a quien la toma a la ligera. Los riesgos no siempre llegan como castigos visibles. A veces, el daño se instala en silencio.
una fuga constante de energía vital, sueños que dejan de ser tuyos, sombras que aprenden tu nombre. El sexo mal dirigido en ritual no solo puede dispersar tu fuerza, puede invitar presencias que se alimenten de ella. Presencias que, una vez abiertas las puertas, no se marchan con facilidad. El primer riesgo es el drenaje energético. Cuando practicas sin intención clara o con una pareja que no está alineada, cada acto se convierte en una sangría invisible. Te levantas cansado, tu mente pierde filo y tus decisiones se vuelven reactivas. No es magia, es desgaste. El segundo riesgo es la obsesión. Confundir la acumulación de energía con poder real. Entrar en un ciclo de búsqueda compulsiva de experiencias intensas, creyendo que cada una te acerca al dominio, cuando en realidad te encadena más a la sensación que a la operación. El tercer riesgo es la contaminación simbólica. Todo acto sexual deja huellas, imágenes, palabras, emociones. Si esas huellas están cargadas de miedo, culpa o violencia, se graban en tu campo como sellos defectuosos que distorsionan trabajos futuros. Y el cuarto riesgo es el vínculo no deseado. Uniones que, aunque ya no existan físicamente, siguen activas en lo invisible, como hilos que tiran de ti en direcciones que no elegiste, drenando tu energía cada vez que intentas levantar algo nuevo. Por eso, las órdenes antiguas eran implacables en este punto. No todo operador está listo para trabajar con esta fuerza. No todo deseo debe ser encendido. No toda puerta debe abrirse, aunque tengas la llave. En el siguiente umbral, hablaremos de la alquimia suprema de este arte, el matrimonio alquímico, la unión de opuestos en una obra que trasciende el cuerpo y deja, en su lugar, algo completamente nuevo, la obra hermética y el matrimonio alquímico. Todo lo que hemos hablado lleva a esto, la unión de opuestos, el fuego y el agua, el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, dentro y fuera de ti. En la tradición hermética, esta unión se llama matrimonio alquímico. No es un ritual para dos, es una operación para uno, aunque a veces requiera de otro cuerpo para completarse. Porque, en esencia, el matrimonio alquímico es la reconciliación de tus dos polos, el activo y el receptivo, el creador y el destructor. En el laboratorio externo, los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. En el laboratorio interno, buscamos convertir la pulsión bruta en visión pura. Y cuando dos operadores conscientes se unen con este propósito, la operación trasciende lo físico. Lo que nace de esa unión no es un hijo de carne, sino una tercera fuerza. Un tercer elemento que no existía antes y que ahora queda sellado en el plano sutil. Esta obra no es un espectáculo. Es lenta, paciente, precisa. Cada gesto tiene peso, cada mirada es un signo, cada respiración un decreto. Y cuando la operación culmina, no hay aplausos ni testigos, solo el silencio profundo de algo que ha cambiado para siempre. Ese es el verdadero fruto de la magia sexual. No el placer, no la intensidad, sino la creación de una sustancia nueva. Algo que puedes usar para abrir, sellar, transformar o destruir. Pero recuerda, el matrimonio alquímico no es una meta para coleccionar. Es un portal que se cruza pocas veces en la vida. Y cada vez que lo haces, algo en ti deja de ser, para dar paso a algo que no estaba escrito. En el próximo umbral, te hablaré de un lugar, un espejo que no devuelve tu reflejo, sino un mapa. Un círculo donde operadores como tú cruzan portales similares, no para presumirlos, sino para afilarlos. Un espacio que no se abre a todos, pero que quizá, mientras me escuchas, ya te ha estado mirando. El espejo que no devuelve tu reflejo,
En algún lugar, hay un espejo que no devuelve tu rostro, devuelve un mapa. No muestra quién eres, sino hacia dónde podrías ir si tuvieras el valor de entrar. A ese lugar, pocos llegan por accidente. Se entra por elección. Y una vez dentro, las paredes no son paredes, son páginas. Más de 600, escritas en pergaminos, grimorios y manuscritos que contienen secretos que el mundo moderno ha olvidado o enterrado. No todos están listos para leerlos, pero quien lo hace no vuelve a mirar la realidad igual. Ahí, el estudio no es un pasatiempo, es una práctica. Cada libro es una puerta, cada ejercicio una llave, y el que los cruza empieza a reconocer patrones invisibles en todo, en las calles, en los rostros, en las palabras que otros dicen sin pensar. Este lugar no es abierto ni masivo. Es un círculo selecto, donde cada miembro refleja y amplifica la visión de los demás. No hay espectadores, solo operadores en distintos momentos de su viaje. No voy a decirte cómo entrar, solo que, si mientras hablo sientes esa presión en el pecho, esa curiosidad que no te suelta, quizá ya hayas sido visto por el espejo, y quizá cuando lo busques, descubras que la puerta estuvo frente a ti desde el principio. El enlace está donde siempre dejo las llaves. El resto tendrás que descubrirlo tú.